Me dirijo en estos momentos a la Value School, que está aquí en el número 53 de la Castellana, a presentar la contrahistoria del comunismo, un libro que salió el pasado mes de abril, no, mayo creo que fue, justo después de la reforma que no fue, y que no he presentado, como salió antes del verano, la feria del libro y demás. Así que un buen amigo que tengo aquí, Luigi, me propuso hacerlo aquí en la Value School, que es una escuela, como dicen, de value, es decir, de valor, de inversión. Bueno, pues ya estoy. Lo que hay es el traficazo propio de esta hora de la tarde, vamos. Bien, pues ahora cuando llegue aquí, lo voy a intentar grabar con esta nueva cámara y cuando llegue os presento a Luigi y os muestro la Value School. Ya estoy en la Value School, que como os decía antes es escuela de valor. Yo lo hubiera llamado escuela de ahorro mejor, porque eso de value, ya sabes que si lo escribes queda V-A-L-I-U y parece un nombre chino. ¿No lo has pensado? Bueno, pues es inglés, es value, del value investing, la inversión en valor. Pero pone value. Sí, señor, value en inglés. No pone ya, valor. Vale, pero sigue poniendo value. Bueno, value o value. Estamos en el Value School, que ya os decía antes, en la calle, que es un centro que está aquí en la misma Paseo de la Castellana. 53, segunda planta. 53, bueno, habéis visto la llegada, al ladito de la Embajada de Portugal, bien, en un edificio muy elegante. Y el que lo lleva, todas estas cosas de las presentaciones, los audiovisuales y demás, es mi amigo Luigi, que está aquí. Bueno, el Value School tiene un canal de YouTube con más seguidores que la mayor parte de los youtubers. Y se debe, en parte, a ti, si no en su totalidad. Porque tú empezaste con eso hace ya unos años. Sí, señor, sí, señor. Empezamos en el canal de Value School en el 17 y es gracias a vosotros que nos seguís y recomendéis los vídeos, los compartís. Efectivamente. Y, o sea, y él lo sabe. Si la comunidad no te sigue, ya puedes hacer tu contenidos estupendos, que si no os lo recomendáis y los compartís, no crecemos. Pero durante la pandemia, que podrías haber pasado del tema. No, durante la pandemia. Ahí, la pandemia fue cosas por Zoom continuamente. Si la vida te da limones, haz limonada. Pues y empezamos a hacer los webinars en casa, encima de una banqueta, como quien dice, y vimos que nos seguisteis mucho. En el Value School hacéis webinars. Webinars. Pero webinars, que ya sabes lo que pienso yo de esa palabra, ¿no? No, pero explícalo. Un webinar, ya os lo podéis imaginar. Seminarios web. Seminario web, o podemos decir webinario, ¿no? Efectivamente, webinario. O streaming, como se dice ahora. Podría decirse también, estás ahí tocándote el webinario de aquella manera. Bueno, pues aquí en este sitio, esta cámara, que ya sabéis que es nueva, no tiene la cosa esa que da la vuelta automáticamente. Tiene todo bueno menos eso, ya solo le faltaba. Esta vez tengo que dar la vuelta a la cámara yo mismo. Aquí tenéis las instalaciones, tienen un jardín vertical como el de... Que ya lo teníamos en la antigua sede. En la antigua sede, los que vinisteis en José Abascal, ya siempre preguntabais si era auténtico o había que regarlo. Pues lo hemos trasplantado. Y está todo muy conseguido. Sí, la hermana más pequeña, más joven de aquella sala. Bien, pues aquí es donde se va a hacer la presentación. Voy a colocar la cámara, vamos a ver qué tal sale, que no lo sé, ni lo tengo muy seguro, porque es la primera vez que grabo algo algo tan largo, por lo menos con esta cámara. Espero que no se me sobrecaliente. En fin, que vamos a hacer una conversación. Ya sabéis que las presentaciones de libros, la gente que no sabe hacerlas pone a gente hablando. La gente que sabe hacerlas establece una conversación. Porque los que saben presentar libros como Luigi se han leído el libro antes. Bueno, yo debo decir cosa que no sucede siempre. A mí, cuando nos conocemos del Juan de Mariana, en una época en que estábamos los dos, él fue quien me enseñó a entrevistar, a grabar, a coger planos en cámara. Sí. Hay que bromas también. Pero eso tú eres el maestro. Yo soy más sosaina, pero... También te enseñé. Pero vamos, que se aprende mucho. Intentélo, por lo menos. Bueno, pues voy a colocar aquí la camarita con este palo selfie que viene con un trípode. Esta cámara es una maravilla. La voy a colocar ahí delante, pues que han puesto unos cuantos libros porque lo podéis ver ahí. Bien, os estoy mostrando la producción editorial que tiene la Value School. Algunos, mirad, el archipiélago liberal, de Cucatas, el problema de la autoridad política de Hümer, la verdad sobre el neoliberalismo, también conocido como neoliberalismo de Mingardi, y luego pues algunas cositas muy interesantes, esta de Paramés, por ejemplo, invirtiendo a largo plazo, Alicia regresa a Wall Street, y un librito que hace mis delicias, que está aquí medio escondido, que es Del Rey la institución real de Juan de Mariana, que este es el más antiguo de todos los que hay aquí puestos, ¿no? Pero hay más cosas, tenemos Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch, las 5 reglas para invertir en acciones con éxito, de Pat Dorsey, en fin, como podéis observar, venir al
a la Value School es todo un privilegio poder presentar un libro aquí y además está abierto al público. ¿Cada cuánto organizáis cosas aquí? Todas las semanas tenemos actos en el canal de Value School que se transmiten por streaming, pero una vez al mes tenemos el acto presencial, pero como estamos ya que lo tiramos en la recta de fin de año, hacemos varios al mes. Este es el primero de ellos, tendremos el día 30 con una presentación de otro libro de estoicismo, en fin, va a haber varios, pero lo normal es que haya por lo menos uno al mes presencial en la sede, mínimo. Aquí, es decir, en esta salita tan agradable que por lo demás suele llenarse siempre. Sí, claro, es pequeña, tiene un aforo de 30 personas. Así que imaginad, ¿no? Enseguida, hoy creo que para venir a ver a Fernando hemos descargado todas las entradas, con lo cual estaremos muy bien acompañados. Hoy han tenido que dar bocadillos en la calle para que suban a verse. Bueno, ya sabéis que en Madrid hay gente para todo, pero para todo lo malo, pero también para todo lo bueno. Y la gente que viene al Value School os aseguro que está para todo lo bueno, porque las cosas que se hacen aquí son magníficas. Bien, pues ahí vamos a hacer la presentación. Luigi la va a grabar, tiene las cámaras ahí. Bueno, las va a grabar realmente Celina, que es esa operadora de cámara que tenemos ahí, esa realizadora, y el que va a supervisar la grabación va a ser Luigi, porque él va a tener que entrevistarme, va a tener que conversar conmigo, así que no puede hacer las dos cosas a la vez. Bien, pues con esto lo siguiente que vamos a ver ya a renglón seguido es, más que la presentación, la conversación sobre la contrahistoria del comunismo. Correcto. Bien. Seguimos. Con Fernando Díaz Villanueva. No sé si podéis ver la sala, quizá la primera fila se pueden ver. La sala está llena. En la sala de Value School, en esta primera... es el primer sold out que tenemos, se dice la taquilla llena. Hemos vendido todas las entradas, son gratuitas. Habéis llenado la sala para ver a Fernando. Muchos me consta que lo hemos preguntado antes de empezar. Escucháis la contracrónica, la contrahistoria. O sea que para este auditorio es de sobra conocido. Para los que estáis allí, os diré que Fernando Díaz Villanueva es periodista y divulgador histórico. Actualmente presenta y dirige 2 programas de radio en Internet, como a él le gusta llamarlos, no podcast, es radio en Internet. La Contracrónica, sobre asuntos de actualidad económica e internacional, y la Contrahistoria, donde trata grandes episodios históricos para todos los públicos. En 2020 y 2021 recibió, por votación de los oyentes, el premio iVox de la audiencia, que es el más prestigioso de la radio online en lengua española. Y antes de empezar a emitir me ha dicho que también lo ha ganado este año. Sí. O sea, son 3. Sí, eres un abusón, Fernando. Yo no tengo la culpa. Es el público el que le premia. En fin, que aquí tenéis una persona a la que seguís votando como mejor podcast en iVoox año tras año. Fernando escribe regularmente, semanalmente, para Voz Populi, un periódico en Internet, y para la revista Centinela. Es autor de una docena de libros, entre ellos La Contrahistoria de España, que tenemos ejemplares en la antesala, en el vestíbulo de Value School, que los podéis comprar y Fernando los firmará después de la presentación, y también Vida y Mentira de Ernesto Che Guevara. Fernando es conferenciante habitual en universidades, clubes de debate y asociaciones profesionales, y es autor de este libro que es el que vamos a presentar hoy, La Contrahistoria del Comunismo, editado por La Esfera de los Libros. Fernando, bienvenido a Value School. Bueno, bien hallado. A hablar de tu libro, que es la segunda vida de un libro que se llamaba Historia Criminal del Comunismo. Correcto, sí, la segunda vida, porque esto se publicó en lo principal hace ya unos años, se publicó en Amazon, y bueno, me pidió la editorial que si le quería dar un repaso, me pareció bien que tuviese una segunda vida, le metí un capítulo nuevo al final y repasé todo el texto, pero los capítulos que elegí en aquel momento de esto hace 10 años son los mismos, claro. Es decir, el que tenga el anterior no hace falta que compre el nuevo, a no ser que quiera leerse el capítulo final que va sobre la Venezuela de Chávez. Bueno, y que le guste tenerlo en papel, porque el libro anterior está solamente para Kindle. Estaba para Kindle y así nació. Lo que pasa es que Amazon daba la posibilidad de impresión a demanda. Y hubo gente que sí, que se lo mandó a imprimir, pero tardaba una semana en llegar desde Estados Unidos. Vamos, era mucho más lioso de tener en papel. Este, en cambio, está en todas las librerías. El libro tiene un prefacio y también un epílogo. Y te voy a hacer una pregunta sobre el prefacio, del cual voy a citar. Estos son, abro comillas, no delinquen las ideas, sino las personas. Si la ideología comunista en sí no es ni puede ser delictiva, ¿de dónde viene entonces la fama criminal que arrastra el comunismo, especialmente en los países que han padecido sus excesos ideológicos en carne propia?
cierro comillas, ese es el fin de la cita, y te pregunto, ¿qué opinas de que haya países en que ideologías como el comunismo están prohibidas? Tú no defiendes que las ideas se deban prohibir. Es que las ideas no puedes prohibirlas su expresión en la calle, ¿no? En los medios y poco más. La gente no puedes meterte en la cabeza el pensamiento, no lo puedes prohibir. Y aparte que yo soy liberal, no creo en la prohibición de ningún tipo de ideología, por nefasta que sea, ¿no? Es como si pretendes prohibir el satanismo. ¿Se te ocurre algo peor que el satanismo? Los tipos que le rinden culto a Satán, ¿no? Pues el Satán sería una tontería, ¿no? Pues que queréis el mal, ya, pero bueno, la cuestión es como lo de ser racismo. Está prohibido ser racista. Lo que está prohibido es llevar el racismo a sus últimas consecuencias, es decir, ver a alguien de otra raza que te parece mal y agredirle. Eso tiene un agravante además por ser un delito de odio y tal, pero uno puede ser racista si quiere. Tendrá un estigma social, la gente pensará que es una mala persona, que está loco, pero no puedes prohibir ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de este historial de muerte, de miseria, de pobreza, los que se adhieran a la ideología comunista tienen todo el derecho del mundo en sociedades libres para seguir difundiendo sus ideas y que convenzan a quien quiera ser convencido. Sí, a diferencia de los que creemos por ejemplo, en el liberalismo, que los países comunistas nos prohíben serlo, ¿no? Hoy lo tenemos que ser de manera, lo tienen que ser de manera sumergida. En la Unión Soviética había gente que creía en la democracia liberal, pero si les trincaban los mandaban a Siberia, ¿no? O directamente se los cargaban, o los mandaban al exilio. En el caso de que fuera gente muy significada, en la Cuba de hoy en día no puedes no ya montar un partido, ni siquiera expresarte libremente. Nuestro sistema es mucho más grande en ese aspecto, porque da cabida a todo el mundo. Oye, Fernando, ¿por qué el comunismo entonces, pese a este historial del cual vamos a hablar durante la sesión de hoy, goza de ese respeto y atractivo que no se concede a otras ideologías también de proveniencia socialista, como puede ser el fascismo y el nazismo? Bueno, porque se le juzga por sus intenciones, no por sus hechos. No, tú juzgas a algo por las intenciones son buenas, ¿no? Ahí está. Hacer un mundo mejor, un paraíso en la tierra. Mejor, igualitario y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ser todos felices y luego pueden conseguir un infierno, pero la intención era buena. Ya sabes el refrán ese de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no? Bueno, pues con eso basta y se le juzga por ahí. Claro, caer en la cuenta que otras ideologías perversas, como pueda ser el fascismo, también sus intenciones eran buenas, ¿no? Y el resultado pues lo conocemos bien. En este caso siempre se les va a juzgar por las intenciones, incluso cuando las cosas salen rematadamente mal, y en el caso del comunismo suelen salir siempre mal, lo que te vienen no era verdadero comunismo, no se supo hacer. Las personas no eran las adecuadas. Claro, no era verdadero comunismo, se equivocaron aquí, entonces claro, ya no, para mantener la idea pura, ¿no? Oye, el comunismo no comenzó... Porque este libro es un libro que empieza en el comunismo soviético, pero el comunismo no empezó con Lenin, Stalin y Trotsky ahí a la derecha. ¿Por qué tú sí comienzas el libro a partir del comunismo soviético? Porque entonces hubiera tenido que escribir Los enemigos del comercio. Yo no soy escotado, no estoy preparado para eso. Yo me fui exclusivamente al comunismo político, a partir de 1917, cuando esas ideas, que Escota tiene muy bien trabajadas en Los enemigos del comercio, y cuando digo bien trabajadas es que si te dan con uno de los volúmenes en la cabeza te la abren, y son libros fundamentales que hay que leer y además leer con cuidado. Bien, cuando esas ideas se convierten en gobierno, y se convierten en gobierno con estos tres tipos, especialmente con este. Y a partir de ahí ya pues es un siglo, acaba de cumplirse además el siglo del comunismo. En el epílogo respondes una pregunta, que es ¿quién fue peor, si Lenin o Stalin? Sí, bueno, es que es una de las cosas que, sobre todo a raíz de la caída de la Unión Soviética, ya en los últimos años, cuando estaban viendo que todo había salido mal, o casi todo había salido mal, el propio Gorbachov se planteaba que él quería poner a salvo al menos lo principal, ¿no? De, bueno, vale, sí, aquí la verdad es que la gente vive mal, les hemos tenido esclavizados durante 70 años, los Estados Unidos nos ganan por todos los lados y los europeos occidentales, la gente se quiere ir, hay un cinismo generalizado en la sociedad, hay colas para cualquier cosa, no se produce nada, pero la idea era buena. Entonces vamos a ir al fundador. El fundador era Lenin, el fundador de la Unión Soviética, pero como no tuvo tiempo apenas de gobernar porque se murió en 1924, es decir, poquito después de que se crease la Unión Soviética, ten en cuenta que Lenin se hace con el poder en octubre del 17, pero ahí empieza una guerra civil. No es dueño de todo el poder en la antigua Rusia de los zares hasta 1922, y en enero del 24 se muere de una apoplejía. Así que, como no había tenido tiempo de cagarla, pues eso creían, que claro que la tuvo, por supuesto,
Bueno, pues es que ese era el bueno. Es que simplemente Stalin y no Trotsky pues fue el que le heredó y de ahí se derivaron todos los males. Con Trotsky las cosas hubieran sido muy similares. Quizá no era un tipo tan sádico a título personal como lo fue Stalin, pero vamos, en el momento en que tú quieres colectivizar por la fuerza la agricultura, va a suceder que los campesinos se te rebelen y los vas a tener que matar de hambre o a tiros. Los problemas con los que se encontró Stalin hubieran sido los mismos con el otro. Si al final lo de la Unión Soviética, digamos que era una tragedia anunciada, a poco que se conociese la naturaleza humana, ¿no? Si tú eres un campesino ucraniano, tienes una parcelita, un cerdo, 2 gallinas, y bueno, y cultivas allí tus cosas, intercambias algo en el pueblo los días de mercado, y te vienen unos tipos que les des el cerdo, que por supuesto te quitan la tierra y que te tienes que trasladar a un coljós. ¿Qué vas a hacer? Oponerte, ¿no? Eso es lo normal. Y comerte el cerdo antes de que llegue el tipo a quitártelo. Bueno, pues eso es lo que dio lugar, entre otras cosas, a la hambruna de Ucrania. Eso hubiera sucedido igual con Trotsky, si hubiera querido implementar la utopía como lo quiso Stalin a partir de 1927, que dice, bueno, vamos ya directamente, vamos al socialismo. Hasta ahora hemos estado haciendo un poco el tonto, pero con todas en la guerra civil Lenin demostró ser un tipo completamente implacable, un ser inhumano. Lenin tiene 5 millones de muertos a sus espaldas, directamente atribuibles a él. En fin, para haber gobernado tan pocos años, creo que por año el promedio de muertos de Lenin es mayor que el de Stalin, que a fin de cuentas estuvo 30 años en el poder. El libro es una recopilación o una antología, una selección de episodios totalmente personal. Entiendo que podría ser muchos más u otros distintos sin ningún criterio concreto más que... O sí, bueno, quizá... a mí me gusta... Yo soy consciente de que la gente entiende bien los relatos autoconclusivos, que empiezan y que terminan, porque si no es un ensayo histórico que va a aficionados, pero yo no quería que esto fuera para aficionados, sino para gente que estaba interesada en saber qué había pasado en estos países comunistas, en el socialismo real, a lo largo del siglo XX, y fui a relatos que empezaban y terminaban. Es decir, el caso de la hambruna de Ucrania, el Holodomor, o el caso del muro de Berlín, o los campos de concentración en Cuba, o lo de los Jemeres Rojos en Camboya, ¿no? El genocidio de los Jemeres Rojos, en fin, hay muchísimos, ¿no? Que puedes verlos, hasta incluso algunos en los que no hay muertos, ¿no? Pero que son muy ilustrativos de en qué consistía aquello. Tengo uno que lo dedico al Waldsiedlung, que era donde vivían los jefes del Partido Comunista. El Paraíso Obrero. Sí, el Partido Socialista Unificado de Alemania, que era el Partido Comunista, el de Honecker y el de Ulbricht. Bueno, la fortaleza que se habían construido a las afueras de Berlín, ¿no? En la que se vigilaban ellos mismos y vivían completamente al margen de la sociedad alemana. Luego, claro, se les cayó la República encima y no lo entendían, habían vivido total y absolutamente al margen, ¿no? Yo creo que lo titulé El Paraíso de los Dioses Obreros, ¿no? Porque acceder a la Waldsiedlung, que es algo así en alemán como el lugar del bosque, el asentamiento en el bosque, pues era el símbolo de que habías llegado a lo máximo. Bien, ahí no hay muertos en ese episodio, pero te permite hacerte una idea de cómo esa minoría que se ha adueñado del poder y disfruta de todo el poder, del poder absoluto, se blinda del resto de la población. Varios de los episodios aluden a esta especie de, no sé, de propensión a las colosales obras de ingeniería. Hay varios de ellos y esta foto pertenece al Belomor Canal, al canal del Mar Báltico. Del Mar Blanco, Del Mar Blanco, perdón, sí. Esto fue... Bueno, estas son las locuras, sí, pero luego no sirvió para gran cosa, esa es la verdad. Esas son las locuras propias del estalinismo, proyectos generalmente absurdos que no conducían realmente a nada y que era trabajo por trabajo. Habrás oído más de una vez que eso viene por lo general de gente de izquierdas que te dice si lo que falta es trabajo, creemos trabajo, ¿no? Si hay gente desempleada, pues démosles un trabajo, sin importar el coste. Bueno, pues pongámosle a cavar una zanja por las mañanas, a taparla por las tardes y que vuelvan al día siguiente. En esencia era esto. Pero además servían de colonias penitenciarias para todo el que se oponía, los disidentes y demás, los traían a esto, en obras faraónicas que luego vendía bien la propaganda, porque en los regímenes comunistas ha habido dos cosas que han funcionado siempre muy bien. Una es la propaganda y la otra la policía política. El resto del sistema era un desastre, pero esas dos cosas funcionaban de narices. Ahí tienes el caso de Cuba. En Cuba todo funciona mal, no se enciende la luz, no hay agua potable, en fin, pasan las de caín los cubanos desde hace 60 años, pero la seguridad del Estado es muy seria, y funciona muy bien. Y el sistema propagandístico cubano, con unos recursos muy pequeños, es muy efectivo.
Pues esto formaba parte del capítulo de propaganda, como luego fue la carrera espacial, también formó parte del capítulo de propaganda, ¿no? Hay un capítulo en el libro sobre Magnitogorsk. Yo buscando fotografías, aquello es una especie de ciudad, es un infierno, sí. Mad Max, Blade Runner, una cosa tremenda. Bueno, ahí es que directamente se encontraron había una mina de hierro y una montaña de hierro y la vaciaron y la llamaron Magnitogorsk y era una ciudad una ciudad prohibida como era Norilsk y muchas en la Unión Soviética, que solo podían pasar ellos, no estaba cerrada a los extranjeros, y era el modelo de lo que consideraban la industrialización. Uno de los problemas que tuvo primero Lenin y luego Stalin fue que ellos se fijaban en Estados Unidos y en Europa Occidental, especialmente en el Reino Unido. Y decían, claro, estos tipos hay que tratar de meterse la cabeza en los seres humanos de hace 100 años, no en los de ahora. En aquel entonces el Reino Unido era ejemplar. O sea, estos tipos acaban de hacer la revolución industrial, son los más ricos, en fin, tienen los mejores ferrocarriles, los mejores puertos, las empresas británicas eran importantes, la mayor flota, el mundo del año 20, del año 1920, no de 2020. Y Estados Unidos era la gran potencia emergente, lo que sería hoy China, salvando las distancias. Claro, ellos veían esas dos potencias, decían, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? No habían entendido cómo funciona el capitalismo. Entonces, vale, esto es como el que dice, ¿qué tienen los ricos? Un millonario tiene un Ferrari, ¿no? Pues ya está, me endeudo, vendo un riñón, me compro un Ferrari y ya soy rico. No, no eres rico, eres un tipo con un riñón menos y una deuda increíble. Nada más. Eso sí, un Ferrari en el garaje. Pues hicieron más... ¿Qué tienen en Estados Unidos y en Inglaterra o en Europa Occidental? Tienen canales, nosotros también vamos a tenerlos. Tienen líneas de ferrocarril inmensas, nosotros también vamos a tenerlas. Tienen unas ciudades industriales espectaculares, nosotros también vamos a tenerlas. No, en ningún momento entendieron que el emporio industrial de los Grandes Lagos o la ciudad de Manchester, bueno, en España Barcelona o el Bilbao, la Ría de Bilbao, había sido la acumulación de mucha inversión a lo largo de 100 años. De inversión privada, básicamente. De gente que veía, empresarios que veían, pues voy a poner aquí un taller metalúrgico, eso luego crecía, y entonces el vecino, pues que tenía una barca con la que cruzaba la ría, pues compraba un barquito un poco más grande y al final terminaba convirtiéndose en un naviero. Así se hace la revolución industrial en Europa. Bien, ellos no, todo se tiene que hacer desde arriba y siempre fijándose en lo que han hecho Llegaban a Manchester y decían, quiero uno igual en la Unión Soviética, pero más grande, y que produzca muchísimo más. Porque todo va a estar planificado. Voy a saber cuánto acero va a ser necesario producir. No olvidéis que el socialismo real hoy nos parece de chiste, claro, pero en su momento prometía abundancia sin límite. Decían que una vez estuviese completada la revolución no habría que trabajar. Que eso de trabajar era una cosa del capitalismo. Porque estaba concebido, ya se sabe, la plusvalía, el trabajo existe, no como una maldición bíblica, sino porque hay una serie de personas malas que te obligan a trabajar para ellos. En el momento en que todo se socializase no habría necesidad, porque claro, eso traería más era científico y traería unos avances tecnológicos impresionantes que harían, bueno, pues el mito del todo lo harán los robots y nosotros podremos estar tocándonos las narices el resto de nuestra vida. Eso es lo que prometían en su momento. De hecho, el propio Fidel Castro, en 1960, decía muy alegremente que en 1980, 20 años más tarde, Cuba ya tendría un PIB per cápita mayor que el de Estados Unidos. En 1980 estaban saliendo los marielitos muertos de hambre. Ya entonces cambió. Bueno, es cierto que no producimos tanta riqueza, pero tenemos dignidad. Y además hemos tenido una serie de logros, la gente es igual, cosa que... Bueno, sí, la sanidad, la educación, cosas que son fácilmente planificables desde arriba. Luego que no caigas en un hospital cubano, ¿no? Que no te ocurra semejante desgracia. Pero cosas que se pueden planificar desde arriba y que son fácilmente publicitables. De nuevo, volvemos a la propaganda. No separaban, y de hecho el comunista de nuestro tiempo, que lo sigue habiendo, no se para a pensar en ningún momento que los soviéticos no les interesaba ser iguales, como no les interesa ser iguales a los quiero decir, iguales ante la ley, por supuesto, pero digo... Materialmente iguales. Materialmente iguales. Hay gente que tiene más ganas de disponer de bienes materiales en la vida y trabaja para ello, ¿no? Y que no todos tenemos las mismas ambiciones. El comunismo nos corta a todos por igual. Y como todo está concebido de arriba abajo, es tremendamente descendente, es top-down, ¿no? Pues vamos a hacer una ciudad, un canal, un no sé qué, vamos a superar a Occidente. En origen intentan superar a Occidente, porque consideran que Occidente se ha hecho así desde arriba.
luego se dieron cuenta efectivamente que no era así. En los años 80, por ejemplo, ya al borde mismo del colapso, pues andaban desesperados por el tema de la informática. Veían que había aparecido IBM, las grandes empresas informáticas estadounidenses, y andaban detrás, a ver cómo lo conseguimos para tratar de igualarles. Evidentemente, cuando las cosas las haces de arriba abajo no lo consigues. En este tema los chinos han aprendido y ya vieron en su momento, ya en los años 80-90, que si querían medirse con los Estados Unidos y con Occidente tenían que confiar en lo de abajo, tenía que construirse algo desde abajo, introduciendo elementos de mercado, respetando la propiedad privada, que el comunismo tal cual había salido de la mente de Lenin o de Marx simplemente les conducía a la ruina, porque en China también lo probaron, y lo probaron durante medio siglo. Y bueno, al final ya a finales de los 70 empiezan a abandonarlo, pero China es el país donde más muertos se cobró el comunismo. Tampoco es meritorio porque es el país con más gente del mundo. Pero vamos, solo un proyecto, el Gran Salto Adelante, se cobró la vida de 40 millones de personas, que son casi las que hay en España o en Argentina. Hablaremos de él más adelante. Has mencionado la propaganda varias veces. ¿Quién fue Pavlik Morozov? El niño que delató a su padre. El niño que delató a su padre. Bueno, hay un capítulo que se llama así, ¿no? Bueno, esto de nuevo, estamos departamento de propaganda. Pavlik Morozov era un niño que había denunciado a su padre porque su padre no era socialista. Y le ponían, y luego le mataron, precisamente por haber denunciado a su padre, y era un mártir. Esto vendría, Pavlik Morozov es como los santos, los niños santos, tan caros al catolicismo. Los niñitos santos, los niños San Justo y Pastor, ¿no? Que en la persecución de Diocleciano pues les habían martirizado. Pero aquí tenemos lo mismo. Los seres humanos no hemos cambiado tanto, somos esencialmente iguales. El comunismo tiene mucho elemento religioso, buscaron santos laicos, y más en una sociedad como la rusa, que era una sociedad muy religiosa cuando llega a la Unión Soviética, tremendamente religiosa. Los católicos tenemos santos, pero es que los ortodoxos también. No hay más que entrar a cualquier iglesia ortodoxa y ver que eso está lleno de santos por todos los lados. Bueno, pues como aquí estaban todavía en la fase de prohibir la religión, de sustituirla, tuvieron que inventarse esto. Y era perfecto, el mártir perfecto. Y además un niño, mirad, qué niño más guapo, ¿no? Ya está, este fue Pavlik Morozov. Cualquier ruso, es que ya no quedarán casi con vida, pero cualquier ruso que tenga, yo creo, 80 años, recordará a Pavlik Morozov, porque de niño le estuvieron martilleando con él. También hubo hasta una biología proletaria. Ahí tenemos a Trofim Lysenko, el padre del lysenkismo. Bueno, es que claro, todo era distinto, porque estaban convencidos de que el nuevo mundo no tenía por qué tener las mismas reglas que el antiguo. El antiguo era corrupto, en fin. Esto parte de una idea muy marxista, y es de que las personas operan con lógicas distintas, pura superchería. El polilogismo. El polilogismo, sí. Operan con lógicas distintas. Es decir, un burgués tiene una lógica, una manera de interpretar la realidad distinta a la de un obrero. Digamos casi que es otra especie. Esto también sirve de base para que puedas eliminar al burgués. Ojo, esto los nazis caían en lo mismo, ¿no? Es que los judíos no son seres humanos del todo, operan con una lógica distinta a los arios, una lógica peor. Y nuestra obligación es o apartarlos o eliminarlos. Bueno, pues si operaban con lógica diferente los burgueses, la sociedad burguesa tenía que tener una ciencia distinta. La sociedad socialista tendría una ciencia capaz de cualquier cosa. Y este fue un cara dura, que esto ya es de la época del stalinismo. Alguien como Lysenko en tiempos de Brezhnev no hubiera tenido esa entrada en Palacio, en el Kremlin, pero en el stalinismo todo era posible. Bastaba con convencer al propio Stalin o a cualquiera de los suyos para que cualquier idea descabellada tuviese cabida. Y este dijo que él tenía que él era un científico socialista y que él podía hacer que las cosechas se disparasen. Y enmendó la plana a Mendel y a tal, porque claro, Mendel era un científico burgués, lógica distinta, manera de operar distinta y resultados distintos. De hecho, la lógica burguesa está basada en la explotación. Yo, en cambio, pienso como un socialista, estoy debidamente formado y yo voy a torcer la ciencia burguesa, la voy a convertir en ciencia proletaria. En fin, de estas cosas, al final luego la Unión Soviética pagó muchísimo, pagó un precio altísimo por este tipo de charlatanes. Porque esto, si tú dejas que un charlatán te ocupe puestos importantes en áreas científicas completas como la biología, y que además sea importante porque venía recomendado directamente desde el Kremlin, te retrasa los estudios 10 o 20 años. De ahí que la Unión Soviética en muchas cosas iba retrasada por cosas así. Has comentado antes acerca de la religión.
en Albania se llegó a prohibir a Dios. Fue el primer estado ateo de la historia, ¿verdad? Sí, sí. Aquí tenemos a Enver Hoxha. Ahí tenemos a Oxham. Este tipo era un demente, pero de unos niveles estratosféricos. Este estaba obsesionado. Este era un miliciano, un partisano de finales de la Segunda Guerra Mundial que consiguió hacerse con el poder porque aquella parte de Europa cayó en la zona soviética. E hizo de Albania un país muy pequeñito, que está al norte de Grecia, entre Grecia y lo que fue Yugoslavia, cerquita de Italia, al otro lado del canal de Otranto. Y es un país que está doblemente aislado. Primero porque está en un rincón que no pilla de paso. Y luego, por otro, porque los albaneses hablan una lengua endemoniada. De hecho, Albania, que lo decimos así en todos los países, en albanés creo que se dice Shkiperia. Es de estos, como lo mismo que le pasa a Finlandia, ¿no? ¿Cómo se dice Finlandia en finlandés? Pues resulta que se dice Suomi, que no se parece absolutamente nada. Bueno, pues que tú tengas una lengua tan extraña ya te aísla de tu comunidad de alrededor. Claro, con los italianos no tenían mucho que ver porque hablaban un idioma latino, con los griegos tampoco y con los eslavos, macedonios, montenegrinos y demás, invitaba en cierta medida al aislamiento. Otro punto añadido con Albania era que eran de mayoría musulmana. Es de hecho el único país de Europa con mayoría musulmana, de la Europa continental. Y eso había hecho que ese fuera un país, digamos, apartado, que se miraba muy introspectivo, que se miraba siempre hacia adentro, y apareció este tipo que vino con un proyecto de transformación social radical. Y entre ello le tenía especial manía, él nació musulmán, pero le tenía especial manía a la religión y decidió prohibirla. La consideraba un atraso, cerró las iglesias, encarcelaba a los sacerdotes o a los imanes de las mezquitas e hizo de Albania un país en el que no solo se declaraba ateo, sino que había prohibido la religión. En la Unión Soviética nunca se llegó a prohibir del todo. En la primera época se perseguía pero se perseguía más a los religiosos porque se pensaba que eran blancos, es decir, que estaban a favor de los zares. Luego, poco a poco, ya con el tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vieron que el sentimiento religioso es muy difícil de sustituir y además la Unión Soviética, sobre todo tras la muerte de Stalin, empieza a cambiar de objetivos. Empieza a buscar su legitimidad más en la Segunda Guerra Mundial y en el triunfo sobre los nazis que en la Revolución de Octubre. Pero este tipo no, vivió lo suyo. De hecho, cuando se desestaliniza la Unión Soviética, carga contra sus sucesores, contra Khrushchev, y dice: es un traidor, ¿qué has hecho? Ir contra Stalin, y se hizo aliado de Mao Zedong. Ya ves tú, Albania y China, que están en dos partes opuestas del mundo. Pero vamos, la historia de Albania es fascinante. La historia de esa época. Era el país más arruinado de todos en 1991. Si miráis, eran todos pobres los del bloque del este, pero lo de Albania era directamente miseria. Llenó el país de búnkeres, sí. Hay cientos de búnkeres. Sí, se pueden visitar todavía. Sí, sí. Porque estaba persuadido de que le iban a invadir. No se sabe bien quién, pero que le iban a invadir. Y llenó el país de búnkeres. Eran todo locuras. Se hizo construir una pirámide. Sí, también está. Si buscáis en Google Images, sale la pirámide. Sí, la pirámide. Es impresionante. Es un museo, el museo de Enver Hoxha, me parece. Sí, actualmente. Sí, porque lo sacaron de ahí, claro, después. De hecho, tuvo una de las transiciones más duras, porque el país estaba en la ruina. Hay una buena película de Gianni Amelio que se llama La América, que es del año 91-92, italiana, que cuenta la historia de unos empresarios italianos que se enteran que ya se está abriendo Albania y viajan allí y ven lo que hay. Y dicen: ¿pero qué es esto? Parecía como un país al que le han puesto una valla y no han dejado salir a la gente ni que entre nadie durante 40 años. Pues todo obra del hombre este. Posiblemente uno de los episodios que a mí más me gustan del libro, y también has hecho un episodio de la contrahistoria, si no varios, sobre el muro de Berlín. Aquí sí que fue un muro que estaba pensado para que no entrasen los capitalistas. Bueno, si el muro de protección antifascista lo llamaban. Sí. Pero de nuevo volvemos a la propaganda. Es decir, sí. Nosotros construimos un muro que hemos dicho un día antes que no vamos a construir, pero porque eso lo dijo Ulbricht, le preguntaron. Nadie ha dicho que vayamos a construir un muro. Al día siguiente estaban construyendo el muro. O a los 3 días estaban construyendo el muro. Claro, vamos a hacernos cargo. Atravesar una ciudad de 4 millones de habitantes con un muro. Es como si ahora mismo Madrid o Barcelona la atravesásemos con un muro. Porque sí, que mañana nos levantásemos por la calle y viésemos que, qué sé yo, a la altura de la Plaza de Colón, por los bulevares, pues hay unos tipos armados con fusiles de asalto y están echando alambre de espino. Y no nos dejan pasar. Me dicen: no, es que es Madrid Norte y Madrid Sur. Entonces tú no puedes pasar. Oiga, que es que tengo a mi madre al otro lado. No, te aguantas. Y que le empiecen a levantar al día siguiente un muro y luego vayan mejorando, y así durante pues un montón de años, hasta 1989, que es cuando cae. Y que eso en el corazón de Europa.
y con la única intención de que la gente no se les marche, porque se les estaba marchando. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación, cada una por cada aliado. El norte estaba ocupado por británicos, por el ejército británico. El sur y parte de la cuenca del Valle del Rin estaba ocupada por los estadounidenses. Los gabachos, que se metieron en el último momento, quisieron ocupar también algo y se quedaron con lo que hoy es Suabia y el Gran Ducado de Baden. Y luego los soviéticos, lo que luego fue la Alemania del Este. Bien, los occidentales decidieron sus tres zonas fusionarlas, hacer la trizona. Primero fue la bizona y luego la trizona. Y de ahí nació la Alemania Federal, la República Federal Alemana. Los soviéticos evidentemente no querían una unificación capitalista, así que crearon su propia Alemania, la democrática. Tiraron un telón de acero, una alambrada, en la frontera entre las zonas occidentales y oriental. Pero claro, en Berlín había un problema, es que en Berlín había 4 zonas también, y era una ciudad además muy compacta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Berlín lo dejamos aparte. Claro, para un alemán del este, que viviese, que no sé, en Chemnitz o en Leipzig o donde fuese, en Rostock, no tenía más que viajar hasta Berlín, que eso más o menos lo tenía permitido, y cruzar andando al oeste. Y en el lado occidental de la ciudad, lo que hacía era pillar un tren y se iba a Hamburgo, o a Múnich, o donde le diese la gana, y ya estaba en el oeste. Y esto, claro, fue una sangría. Una sangría total. De talento, de gente. Bueno, de gente. Se iba todo el que podía. Todo el que podía permitírselo se iba. Pero claro, no podían impedirlo, a no ser que hiciesen un muro. Y entonces hicieron un muro. Y es la historia. Es fascinante. Todo esto en el país central de Europa. No estamos hablando de Albania, caray, ni de Camboya. Hablamos de Alemania. Y ahí estuvo, y había gente que lo defendía. Yo visité Berlín, en alguna ocasión he estado en la ciudad, creo que en más de una, y yo vi restos de muro hasta atravesando los patios interiores de los edificios. Pero es que había una escalera puede quedar en la zona oriental y la otra escalera en la occidental. El muro pasaba por, a veces, la calle, el edificio era zona oriental, y la acera era zona occidental. Bueno, hay imágenes en vídeo que se ven, grabadas en aquel entonces en 16 milímetros, que se ve como la gente se tira por las ventanas y están los bomberos occidentales abajo con un colchón. Se pasan a los bebés, a los niños. Esas lo que hicieron fue quitárselas y las tapiaron todas. También tuvo varias evoluciones. Esto fue al principio. Eso fue al principio. Pero luego ya levantaron los muros, hicieron el doble muro, el muro con los bloques altos. El último, el que tenemos, lo llamaban el muro 75. Que es este no es el 75, este es de los del principio. Es del muro de tercera generación, es del 75, y tenían previsto ya uno para el año 2000 que tuviera sensores de movilidad. A los alemanes realmente les salvó que la RDA cayó antes de todos estos avances en comunicaciones e informáticos. Si no, una cárcel perfecta. Una cárcel perfecta, ya casi lo era. Era muy alto. De esos han dejado en Berlín algunos tramos, ¿no? Tenía un rulo arriba para que no podías estrepar. Y aun con todas, la gente se escapaba, se escaparon por todos los lados, por las alcantarillas, en globo, de todas las maneras posibles. Haciendo tirolinas. Has dedicado, creo, también algún episodio de la contrahistoria a la caída. O sea, eso fue una especie de malentendido que, bueno, pues se abre la frontera, la gente empieza a entrar y así fue como cayó. El muro de Berlín cae porque en la Unión Soviética está flaqueando la cosa. Es decir, Gorbachev quiere introducir cambios. En el SED, en el Partido Socialista Unificado de Alemania, esos cambios no son bienvenidos. Allí gobierna un tipo llamado Erich Honecker, que es de la vieja guardia. No le parece bien, pero bueno, el padrino no deja de ser la Unión Soviética, la URSS. Y más o menos, en fin, tienen que lidiar con eso, con que su padrino pues se ha hecho más moderno y quiere hacer algunas reformas. Y Honecker aguanta hasta prácticamente el final. En octubre del 89, es decir, un mes antes de la caída del muro, hay un desfile por las calles de Berlín en la que se ve a Honecker. Se ve que no tiene el favor de Moscú, él dimite y a partir de ahí, claro, el sistema empieza a tambalearse. Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué vamos a hacer? Nombran un nuevo gobierno con un tipo llamado Egon Krenz, que era uno del SED, pero algo más joven, un poco más aperturista. Y una de las cosas que ven es que tienen que facilitar en cierta medida que la gente salga del país, porque no podía salir del país. Porque ese mismo verano, en el 89, han empezado los alemanes del este a ir de vacaciones a la República Checa, a la Checoslovaquia de la época y a Hungría, que ahí sí podían pasar, no podían pasar al oeste de Alemania, pero sí a las repúblicas populares hermanas. Claro, se había llenado aquello de alemanes del este, Praga, Budapest. Bueno, para que evitar este tipo de problemas, porque al llegar a Praga se metían en la embajada de la RFA.
Y la RFA tenía como principio cualquier alemán del este que pise acogerlo, ¿no? Alemania del Oeste se le da la nacionalidad en el acto, porque no dejan de ser alemanes. Claro, si tú conseguías llegar a Praga, pasabas a la embajada de la RFA en Praga, te daban el pasaporte. Eras un hermano alemán. Bueno, eso había sucedido siempre, pero era poca gente. Ahí fue ya una multitud. Y además, si lo hacías tú a solas, llegabas a Praga, entrabas en la legación diplomática de la RFA, pedías el pasaporte, tu familia lo pagaba luego en Berlín, o en Leipzig, o donde fueses. Pero ahí ya fue masivo. Claro, vamos a ver si hacemos algo para que la gente se tranquilice. Y decidieron crear unas nuevas normas de viaje. Y uno de los ministros, el portavoz llamado Schabowski, le preguntó un italiano en la rueda de prensa que cuáles eran esas normas. Bueno, no lo sabía muy bien, empieza a revolver papeles. No lo sé, bueno, vamos así, se va a permitir viajar, pero ¿eso cuándo entra en vigor? Y dijo, pues, sofort, que en alemán significa inmediatamente. Unverzüglich, dije exactamente, ya mismo, vamos. Y nada, pues eso corrió como la pólvora, bueno, ¿no? Curiosamente, claro, no hay internet, no es que hubiera un tío ahí con el móvil grabando. Curiosamente eso lo graba porque había periodistas occidentales y lo graba el tipo de la ARD, de la televisión pública, la primera cadena de la televisión pública alemana del oeste, y la cinta la manda a Hamburgo. Vamos, la pondría un enlace, supongo, ya en el 89, para el telediario de la noche, el Tagesschau, que pues como aquí el telediario de la noche lo veíamos todos los españoles en aquella época, pues los alemanes igual, a eso de las 8 se ponían a ver las noticias. Y el presentador del Tagesschau dio, desde mañana se podrá cruzar la frontera de Berlín sin problemas, lo ha dicho Schabowski. Claro, esa misma noche, a las 8 de la tarde, a las 9 estaban ya las puertas, la von Holmenstraße, tal, estaba todo lleno de gente. Oye, que Schabowski ha dicho que tal, los bopos, los grepos, los de la frontera, no sabían muy bien qué hacer, y fue ese caos que se ve en esas imágenes. Claro, ponerse a disparar a la gente, como habían hecho en el 53, la reunión de los albañiles, que tiene capítulo, por cierto, ya no hubiera sido bienvenido, y menos a un gobierno tan débil como el de Krentz, y la cosa ya se vino abajo. El resto ya Kohl empujó todo lo que pudo, pero vamos, que uno de los problemas que tenía la RDA era que, a pesar de que toda la riqueza nacional era suya, el país era una ruina, necesitaba estar pidiendo dinero continuamente a Occidente. Tenía una deuda bestial. Que los alemanes del oeste tenían que importar los vehículos a los vehículos oficiales, por supuesto. Ellos hacían unos coches que, por cierto, se vendían luego en Europa, eran ultra baratos. Tú te acordarás de niño de haber visto un Trabant. No, los Lada eran rusos. Otros se llaman Warburg. Yo recuerdo, siendo yo un niño, que veías alguno de estos que venían del este, que eran súper baratos. Bueno, se hacían de plástico. Los Trabant estaban hechos, era Duraplast. Pero claro, no va a ir Honecker en un Trabant. Pues importaban de Francia los Citroën CX y los Volvos y... Con eso ya te lo digo todo. La industria no daba ni para ponerle un coche nacional, al presidente de la República, ¿no? Hace muchos años, en una película que se llamaba Encuentros en la tercera fase, yo vi unas imágenes que me dejaron perplejo. La de los buques varados en un desierto, ¿no? La imagen no tiene muy buena definición, espero que esta sí. Mucho tiempo después me enteré de que esto era el famoso, o bueno, fue en algún momento el mar de Aral. Sí, es un desierto, el desierto de Aralkum. Y fijaos la desecación que se provocó. Bueno, esto fue por una campaña que se lanzó en tiempos de Khrushchev, no de Stalin, ya en los años 50, que era la campaña de las tierras vírgenes. No sé si recordáis en las clases de geografía en el instituto, cuando todavía existía el Mar de Aral, porque claro, yo recuerdo el Mar de Aral haberlo estudiado con 15 y 16 años cuando existía, ahora ya es una cosa así, con 4 charcos, ¿no? Que desembocaban en el Mar de Aral 2 ríos, el Sirdaria y el Amu Daria, que nacen en el cinturón de montañas que parte del Himalaya, el Karakorum y demás, pues montañas muy grandes con grandes glaciares que alimentan ríos portentosos. Bueno, esto realmente no es más que una cuenca endorreica que ha formado un lago. El Sirdaria y el Amu Daria llevaban mucha más agua de la que era capaz de evaporarse en mitad de ese desierto. Bueno, la cosa es que pensó Khrushchev y el Gosplan, que estaban desaprovechando ahí, querían de nuevo producir más algodón que los Estados Unidos, y estaban desaprovechando ahí un montón de tierras vírgenes, que lo único que había que hacer es sacar el agua al Sirdaria y a la Amu Daria. Total, eso es un error de la naturaleza, lo llegaron a decir así, ese agua va a ningún lado, va a formar un mar en mitad de un desierto. Bueno, alrededor había algunas
pueblos, ciudaditas, había incluso una flota pesquera, que son la de estos barcos que se ven ahí, pero no tenía ningún sentido, porque a diferencia del Caspio, el Caspio todavía es más grande, el Caspio lo compartían con Irán, tampoco podían desecarlo, aunque hubieran querido, imagínate que quieren sacar todo el agua del Volga, pero el Caspio lo puedes comunicar con el Mar Negro, vía el río el Don y el Volga, pero el Mar de Aral no pensaron, piensa en la mente de un soviético, ¿eso para qué sirve? Claro, ¿eso para qué sirve? Ahí es un error de la naturaleza, que nosotros, nuestra ideología científica, vamos a corregir. Total, vamos a desecar los dos ríos, vamos a quitarles todo el agua para plantar algodón, nos vamos a convertir en la primera potencia algodonera del mundo, porque no puede ser que después de 50 años de revolución tengamos que estar comprando algodón en el extranjero. Como le sucedía que tenían que seguir comprando grano en el extranjero a pesar de contar con las mejores tierras de cultivo del mundo, que bien explotadas, como se vio después, Rusia y Ucrania se han convertido en los graneros del mundo, porque son las tierras negras estas tan profundas, tan fértiles, ¿no? Pues los soviéticos fueron incapaces de autoabastecerse de grano, aunque parezca mentira, disponiendo de las mejores tierras del planeta para el cultivo de cereales. Bueno, pues con esto les pasó lo mismo, y así en lo que eran las repúblicas soviéticas de Uzbekistán, básicamente, que es por aquí abajo venían los ríos. Hoy creo que queda algo, pero muy poquito de agua, porque claro, la economía de toda esa zona ya se ha hecho a ese cultivo del algodón. Y los uzbecos dicen, vale, si podemos dejar correr el río de nuevo, pero se nos muere la gente de hambre. Y la idea era convertir eso en un gran vergel, como el sur de los Estados Unidos, que se produjese algodón y además que sirviese a los jóvenes de la época, los de los años 50, nacidos ya después de la Revolución, nacidos después de la Guerra Civil, que no recordaban la Revolución de Octubre, que no tenían esa pasión del revolucionario, pues insuflarles ánimos revolucionarios. De hecho, en la propaganda se le llamó así, la campaña de las Tierras Vírgenes, está lleno de jóvenes guapísimos en tanque, en tractores, con una tía estupenda, el otro así, cogiéndola por la cintura. Sí, que para que veáis que esto iba allí los del Komsomol, las juventudes, los que iban volvían corriendo a Leningrado, porque la vida era durísima, ¿no? Y aparte que estaban, en un desierto. Claro. Y al final lo secaron. Al principio no se notó. De hecho, estas imágenes, así es como estaban en los años 80 todavía. Luego fue muy rápido. A partir de allá fue muy rápido. Dedicas varios capítulos a manifestaciones del comunismo en Asia. Has mencionado antes el gran salto adelante. Aquí tenemos a Mao con Lenin, Stalin, Marx y Engels, supongo. Sí, es Engels. Hablas de cómo dejaron sin pájaros todo aquello porque se comían... Las locuras. Las locuras hicieron que todo el mundo se convirtiese en una pequeña central siderúrgica, metalúrgica en casa. Bueno, y vino de nuevo. Fundiendo las cucharas para hacer... Nosotros vamos a ser más ricos que Occidente y que el mundo libre. Porque sí, pues lo nuestro es científico. Si es que parte todo de una idea religiosa. Entonces, no puede ser que el Reino Unido, donde viven 50 millones de tíos, produzca más acero que China, que somos 800 millones. Entonces, esto es porque no está debidamente planificado. Así que vamos a planificarlo, vamos a hacer un gran plan que consista en fabricar, como somos tantos, fabricar acero, poner hornos siderúrgicos por todos los lados. Eso, claro, obligaba a desatender las labores del campo. Y eso ocasiona una hambruna. Eso hay muchas cosas más. Claro, en China ya sabéis que todos son grandes números, ¿no? Es cuestión de ir poniéndole ceros, ¿no? Pero murieron 40 millones de personas. De hecho, lo tuvieron que dejar. El plan no se pudo culminar, porque es que si lo mantienen 5 o 6 años más, la mitad de los chinos mueren, claro. Y utilizando, que tenemos un problema, vamos a ver, es que la búsqueda continua del chivo expiatorio, que en este caso fue los pajaritos, los gorriones, exactamente. China es el único país del mundo donde no hay gorriones. Es una especie, bueno, los que seáis madrileños probablemente sea el único pájaro que conozcáis. Ese y la paloma, porque no hay más. Yo solo conozco 2 especies de pájaros, como conozco 2 especies de árboles, ¿no? El pino y la encina, el gorrión y la paloma, que es lo que llevo viendo desde mi infancia. Sí, la gente que es de campo sí conoce más cosas, pero de que el gorrión está en todos los lados, bueno, para que puedan vivir en el centro de Madrid, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Y China estaba llena de gorriones, entonces pensaron que las cosechas se les estaban arruinando porque, claro, al sembrar iban los gorrioncillos y se comían las semillas. Bueno, pues hay que acabar con los gorriones.
y se acabaron con los gorriones. Claro, no olvides que no olvidemos que los pájaros puede ser que se coman las semillas, pero también van abonando el campo. ¿Sí? La asistencia de pájaros es fundamental para la agricultura, ¿no? Pues porque se van cagando en el campo y además es muy rica la mierda de pájaro guano, es muy rico es muy rico en nitrógeno y tal, comen insectos, en fin, forma parte del ecosistema. Evidentemente el campesino, sobre todo si tiene frutales, se va a cagar en la madre que parió al pájaro porque le va a picar los nísperos o lo que sea. Pero por eso ponen espantapájaros, pero sabe que que ese mismo pájaro tiene otra parte positiva, y es que, bueno, le va abonando los campos. Bien, pues aquí, como todo venía de arriba, de nuevo, la idea top-down, esa idea descendente, la planificación, esto es así, y había que seguir el plan, nada más. Un plan que en Camboya incluyó el exterminio de casi un tercio de la población. Sí, el país del millón de cráneos. Bueno, aquello fue un disparate industrial, una demencia. Lo de Camboya es desconcertante cuando empiezas a leer sobre el caso, y más desconcertante aún porque es que sucedió a finales de los 70. Sí. Tú y yo estábamos vivos. Sí. Cuando yo conocí a vietnamitas de los pequeños, que pero emigraron de allá. Vivos. Esto no estamos hablando de una cosa que sucedió en 1930, ni 1940, ni con la Guerra Mundial. No. Esto sucedió, bueno, vosotros no porque tenéis todos edad de ser nuestros hijos, pero Luigi y yo ya estábamos en este mundo. Claro, son todos muy jóvenes, aquí son todos millennials. Casi todos. Bueno, fíjate que estaba pasando eso. Hay una película muy buena que se llama The Killing Fields, Los campos del silencio se llama. Campos del silencio en español, que lo retrata de una manera más o menos, dramatizada, pero fue por un tipo de nuevo un demente, un tipo llamado Pol Pot, que había estudiado, pues como casi todo, venía de París, claro, de Francia siempre sale, ya sabéis, de las universidades francesas. Claro, nada que no sepáis. Francia ha sido como una especie de, más desde tiempos antiguos, una especie de lugar donde van de vivero, de semillero de dictadores, porque si miramos el caso de la descolonización en Francia, prácticamente todos los colgados venían de educación francesa. También es una idea muy revolucionaria, muy jacobina, ¿no? De nuevo, descendente, top-down. El racionalismo aplicado a las sociedades. La glorificación del poder y tal y cual. Entonces venía de... Esa parte del mundo había sido colonia francesa, y hasta no mucho antes, y venía de allí. Y se consiguió hacer con el poder de una manera un tanto... imprevista, porque que alguien tan radical y dispuesto a llevar a término los planes que tenía este desgraciado se hiciese con el poder en 1977 en un país que estaba al lado de Tailandia, junto a Vietnam, donde había tenido lugar una guerra. Fue esa segunda parte de la década de los 70 en la que la Unión Soviética avanzó mucho. Estaba podrida por dentro, pero seguía avanzando en el plano geopolítico. Nicaragua, por ejemplo, se pasó al bloque del este en el 79, cuando quedaban apenas 10 años para que eso saltase por los aires. Y lo que tenía este hombre era obsesión con crear ya directamente un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Y para eso hacía falta acabar con la gente. Todo aquel que llevase gafas quería vaciar las ciudades, que tampoco es que Phnom Penh fuera una ciudad muy grande, pero quería vaciar las ciudades porque decía que el mal anidaba en las ciudades, que esa mentalidad burguesa explotadora vivía en las ciudades. Entonces había que vaciarlas y sacar a los que vivían en las ciudades, a la población urbana, al campo. Al que supiese leer ya era sospechoso. De hecho, todo el que tenía gafas fue asesinado. Aquí unos cuantos habrían caído. En el acto. Era una cosa... Por ser intelectual. Ya... Eran intelectuales cosmopolitas, habían tenido influencia extranjera, en fin, todo delirante. Que fueron los comunistas vietnamitas los que acabaron con él, los que terminan acabando con el régimen Khmer Rojo, porque aquello era ya una cosa disparatada. Has comentado que era la época de los 70, una época de expansión mundial que dio regímenes como el de Pol Pot, pero también en África, como Mengistu. Mengistu, sí, fue la misma época. Fue la misma época, evidentemente. La misma época, efectivamente. Aquí tenía Moscú dos clientes en esta zona, en el Cuerno de África, uno en Etiopía y otro en Siad Barre, en Somalia. Los dos países quedaron devastados, especialmente Somalia. De hecho, Somalia no se ha recuperado desde la caída del gobierno comunista a finales de los 80, de Barre. Y este hombre lo que consiguió es, a mediados de los 70, liquidar al rey, al Negus, el rey de Etiopía, el emperador,
e instaurar un sistema comunista con una revolución. Y lo primero que vio es que tenía que hacer una limpieza integral, lo que se llamó el terror rojo etíope. Y luego aquello, todas las medidas que fue tomando desataron una hambruna que recordamos también de niños. O sea, mira, una hambruna, yo la recuerdo, aquí está con Raúl Castro y con Fidel Castro, pero yo la recuerdo casa, mira. por esto. Sí. Esta fue la reacción de Occidente a aquella hambruna etíope, que yo de niño decía, pero ¿por qué tienen hambre en Etiopía? Pues ahí está, Wembley. Esa fue la época. Creo que era una Filadelfia y el otro Bono, Paul McCartney estaban recaudando fondos para aquella hambruna que tenía, vamos, protagonistas y firmantes. Sí, se decía además, claro, esto ha sido la culpa del colonialismo europeo que les ha dejado en la ruina. Nadie señaló a Mengistu en aquel entonces, ni señaló lo que había venido haciendo en los 10 años previos, que había sido una colectivización de la tierra. Vamos, el manual, el playbook que se dice en inglés, ¿no? El libro de juegos completo lo había llevado a cabo, claro, en un país que ya era pobre, como todo. Tú aplicas el socialismo en un país rico y hasta que el destrozo se vea va a tardar mucho, pero en un país pobre como ya era Etiopía, pues se notó rápidamente y terminó matándolos de hambre, porque además esta ayuda la pedía y se la apropiaba. Y la utilizaba, se metió en guerra además con el otro, con Barre, una guerra en la que apoyaron los cubanos a Mengistu, que consideraban que era más importante Mengistu que el somalí. En fin, es la parte final ya esta del bloque del este. El último capítulo, que es nuevo en la edición de papel, este no está en el libro de Kindle, en el publicado en el 2012. No, es que el libro de Kindle ya no está. Claro. Ese libro lo quité cuando puse. Esta edición tiene un nuevo capítulo, Chávez vive, la lucha sigue. Háblanos, Fernando, porque... sabes el eslogan, ¿eh? Hombre, que si me lo sé, yo me documento para estas entrevistas, pero háblanos porque esto no es el comunismo de matanzas que hemos visto anteriormente, de hambrunas, es una encarnación distinta. Es que no hay dos casos iguales, es que no hay dos casos iguales, es que tú ves, Te lo digo porque, Fernando, se habla de comunismo cuando se refiere uno al régimen bolivariano, pero son fenómenos diferentes. Es que no son dos... Una de las cosas que se pone en el libro es que no hay dos casos. Trato, por ejemplo, a Tito de Yugoslavia. Tito fue un dictador muy duro, pero que tiene buena fama. Más fue contemporáneo de Franco. Eran muy parecidos, ¿eh? Los militares... Lo único que Tito estaba bastante más gordo. Murieron además murieron con un poco de diferencia. Bueno, Franco tampoco es que estuviese delgado, que te calzaba buena tripa. Lo que pasa es que como la mujer le tenía la tortilla francesa y cosas así, pues nunca pudo ponerse como Girón de Velasco y otros del movimiento, que estaban como focas los tipos. Bueno, pues Tito era eso, era un dictador muy de la época, pero no fue un tipo tan sanguinario como pudo serlo, ni un demente como pudo serlo Enver Hoxha o, bueno, Pol Pot, ¿no? Bien, en este caso lo que tenemos es cuando ya todo se ha caído, en el 80, entre el 89 y el 91, cuando todo se ha ido a freír puñetas, bueno, la idea permanece. Claro, eso no, esa idea del igualitarismo se mantiene. Eso de que tenemos que ser iguales por decreto. Y no estoy hablando de la isonomía, es decir, de la igualdad ante la ley, sino que todos tenemos que tener lo mismo y esto tiene que venir impuesto desde arriba y planificado desde arriba. Porque hay gente que sabe más, que es omnisciente y que sabe lo que necesitamos en cada momento. Vamos a reconstruir la sociedad. Bien, aparece en el lugar más insospechado y también en el más peligroso, que era un país con muchísima riqueza petrolera. Hugo Chávez, evidentemente, no era un teórico político ni nada de eso, pero sí tenía las lecturas adecuadas como para haberse fanatizado. Ya a principios de los 90, él dio un golpe de Estado en el 92, que no le salió bien, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era pues el típico gobierno corrupto de la época del pacto de punto fijo, pero bueno, Venezuela tenía una democracia que en muchos aspectos había sido ejemplar en Hispanoamérica, en comparación con otras dictaduras que habían ido coleccionando, que sé yo, en Argentina, por ejemplo, en Uruguay, en Chile. En los años 70 y 80, Venezuela presumía de democracia, de fijar cómo están todos nuestros vecinos que van cayendo de dictadura en dictadura y nosotros en cambio hemos mantenido, mal que bien y con todos los defectos, una democracia. Bien, pues les dan un golpe de Estado, este fue uno de ellos en el 92, le condenan, él lo dice además muy orgullosamente, esto por ahora no hemos podido, pero lo volveremos a intentar, le sueltan de la cárcel al cabo de 2 años y monta un movimiento que se llama Movimiento Quinta República, con la idea de que la Cuarta República, la de punto fijo, es una república imperfecta y que hay que crear una nueva. Pero al principio él no dice en ningún momento que sea comunista.
ni que sea socialista. Él habla, ya para entendidos, va a Cuba, por ejemplo, en el 94 o en el 95 creo que fue, y se deja querer por Fidel Castro, pero él para llegar al poder sabe que en 1998, con toda la utopía socialista echando humo y derrumbada, pues no era un mensaje que iba a vender nada. Gana las elecciones y a partir de ahí empieza la transformación, que bueno, pues les ha llevado al que fue en su momento el país más rico de Sudamérica, en el más pobre de todos, ¿no? Y es algo que hemos visto, y todos los que estamos aquí, en los telediarios semanalmente por entregas. Es decir, esto ha sido el declive de un país retransmitido en tiempo real. A ver, el comunista es un tío muy religioso. Curiosamente se mete con los curas y tal, porque quiere sustituirlos. Pero es un tío muy religioso, es muy dado al libro. Es lo que dice el libro, ¿no? Entonces agarran el libro y dicen, es que esto... libro, aquí está la teoría. El libro rojo de Mao. El libro, sí, siempre está el libro. El libro, no, es que esto es la obra de Marx, ¿no? Por eso salían las manifestaciones con los retratos de Marx y tal y cual. La idea de que esto es lo que ha dicho Marx y esto va a misa porque es científico, porque tiene razón, o esto es lo que ha dicho la bibliografía de Lenin, hay que leérsela y puro codo, porque es que todo lo que dice es cierto. No puede ser de otra manera. Es un líder religioso al que sacamos en procesión el día 1 de mayo. En el caso de los cubanos, el Che Guevara, ¿no? La guerra de guerrillas es verdad revelada. Verdad revelada absoluta. Bueno, eso ocasionó que se fueran montando guerrillas como la de Sierra Maestra por toda Hispanoamérica durante 40 años, que lo único que ocasionaron fue muerte. Pero en ningún lado funcionó. Ya está. No hubo ningún otro foco guerrillero que funcionase más allá del cubano. Pero, como lo había dicho el Che Guevara, y además confundió el Che Guevara que lo que había sucedido en Cuba con unas particularidades muy concretas iba a suceder en todos los lados. Ahí vino la tontería esa de los Andes, era la Sierra Maestra de América. Y claro, los Andes no fueron la Sierra Maestra de América, los Andes lo que terminaron siendo fue la tumba del propio Che Guevara, que se lo cargaron en Bolivia. Entonces, con esto pues pasó algo parecido. Si te fijas, empezaron... Oye, me he cortado, macho. Con la silla, tío. Con la silla. ¿Me podéis traer, Alejandra, Celina, una toalla del baño, por favor? Sí. Sí, con el chapado, con el cromado ese se ha soltado y te has hecho un buen corte. Sí, pensaba que era un cortecito de nada. No. Voy a desmayar. Sí, es un pedazo de corte, macho. Sí. Bueno, me he cortado no le aprietes mucho para que no... ¿Dónde estaba, tío? Estoy empezando ya a sentirlo, Estoy empezando a sentir el mareo. Ahora viene mi compañera y le trae unas toallitas del baño. Ve llamando al SAMUR, no vaya a ser que... Sí, no, que está sangrando bien. Sí. ¿Sería para puntos a lo mejor? ¿Lo ves muy puntos, profundo o grande? ¿Qué niño muerto? ¿No? A ver, si quieres interrumpimos y... No, deja. Es que esto está aquí suelto, ¿eh? Sí, lo estoy viendo. Por favor, ¿tenemos una silla nueva? Venga, vamos a... Alguien acerca una silla que no tenga pala y se la cambiamos para ver si vamos a empeorar el tema. Ya 2 veces no me voy a cortar. No, pero es que estoy viendo aquí... Una y creo permíteme que si estás cortado con esto... Sí, efectivamente. Mira, ya lo estoy quitando. Déjalo, ya está quitado. Mira, lo he arrancado ya. Ponedla ahí al fondo, por favor. Es esto, parece mentira, que es como una especie de... Pues fenomenal, muchas gracias. Mira, porque eso al menos no tengo que estar así con la mano. ¿En qué estaba, tío? Que se me ha olvidado. Bueno, ahora retomamos. Ay, gracias, Bueno, nunca habéis venido a la presentación de un libro y que el autor se cortase con la silla. No, está para... A ver... Espera. Ay. Venga, déjame, te lo hago yo. Ábreme la tirita, tío. No, doler no duele, ha sido un corte limpio. No, pero es muy escandaloso porque está sangrando bastante. He dejado mi sangre del válido. Venga, levanta. Vale, muy bien. Pues ya está. Bueno, esto supongo que se cortará. Bueno, lo que iba, ¿no? Con el calor... Con el sudor a lo mejor pues se te va a esperar. Con esto de Venezuela lo mismo, estaban con la misma historia. No, es que han aparecido unos autores nuevos, algunos los conocemos bien porque los tenemos en España, ¿no? Que pues Jorge Verstringe o Juan Carlos Monedero, que están creando nuevas teorías revolucionarias. Ya está.
porque a las anteriores no han funcionado. Por ejemplo, las guerrillas acaban todas en los 90, pero después de 30 años de masacres y de matanzas, porque ven que no funciona, que no funciona en ningún sitio. Bueno, quizá tengamos que probar por las elecciones. La mística de la revolución, la mística de octubre, también había desaparecido. No va a haber revolución en ningún lado. Bueno, pues, ¿y si lo probamos por la vía electoral? Claro, tú en una democracia liberal puedes llegar al poder si consigues convencer a una mayoría de votantes. El problema viene cuando llegas al poder y ves que tu plan de transformación no lo puedes llevar a término porque la Constitución te lo impide, porque toda democracia liberal que se precie tiene contrapesos. El poder no es absoluto, está en una de las ramas. Hay infinidad de contrapesos, algunos institucionales y otros no institucionales. Gracias a Dios a que es así, ¿no? Y a que los poderes se contrapesan entre sí, ¿no? Tenemos, aparte del legislativo, el ejecutivo y el judicial, bueno, pues la prensa es un contrapeso, ¿no? La propia sociedad civil es otro contrapeso, una sociedad civil que sea sana y que esté viva, ¿no? Que si ve que hay abusos, pues salga a manifestarse a la calle. Los empresarios son un contrapeso, los trabajadores organizados en sindicatos son un contrapeso. Vamos, que el poderoso llega al poder y dice, pues esto no era tan fácil. Bueno, es esa imagen tan enternecedora de Pablo Iglesias llegando a la vicepresidencia y diciendo, claro, es que no me han dejado hacer nada. Pues claro que no te han dejado hacer nada, bueno, te han dejado hacer hasta cierto punto. Aunque eso, claro, debería haberlo sospechado, porque en 2015, no sé si os acordáis, cuando llegaron los de Podemos a los ayuntamientos, dijeron, bueno, esto se va a acabar, ya, aquí los desahucios, no sé qué. Claro, llegan y lo primero que se encuentran es la ley de régimen local. Fuera, que si se las saltan, se las tienen que, pues prevarican, tienen que verse delante de un juez. Es eso que decía Napoleón, ¿no? Que en cierta ocasión le dijo un colaborador suyo, sí, es usted el hombre más poderoso de Europa. Digo, es más poderoso un juez de distrito de París, que me puede meter en la cárcel. Tal cual. Es que eso es un sistema político que funciona, en el que el poder nunca está en unas solas manos. Claro, cuando llega este hombre con la Constitución del 58, con el régimen que ya existía, tiene unos límites. Tiene, para empezar, el legislativo. La prensa es libre. La Venezuela de los años 90, la prensa era libre, además había grandes grupos de comunicación, había una sociedad civil más o menos viva, había asociaciones de empresarios, había sindicatos, había, bueno, pues lo propio en un país hispanoamericano de renta alta para la región. Bueno, ¿qué es lo primero que hace cuando jura el cargo de presidente del 99? Juro sobre esta moribunda Constitución. Esto me lo tengo que cargar. Es lo que han dado en llamar el nuevo constitucionalismo hispanoamericano, que es, vamos a crear constituciones que al que gane las elecciones le dé todo el poder. Pues cada vez que venían aquí con lo de necesitamos ir a una constituyente, porque claro, con la del 78 no nos vale. ¿Cuántas veces les habréis oído a los de Podemos hablar del candado del 78? Los de Podemos son herederos ideológicos del bolivarianismo, todos formados allí, por lo menos sus fundadores, o del papelito del 78, o de que no puede ser porque esto es un régimen y tenemos que cargárnoslo y empezar de cero. Esto es exactamente lo que hizo Chávez. En el año 2000 trae una nueva constitución cabalgando sobre su buen nombre, la idea de redentor, de que iba a solucionar los problemas de todo el mundo, y a partir de ahí les monta un régimen que él da en llamar socialismo del siglo XXI, como poniéndole lo de siglo XXI que iba a tener mejor, no sé, desde luego mejor propaganda tenía. Hoy ya siglo XXI no crea tanta impresión porque estamos en 2022, pero en el 98 siglo XXI quedaba muy molón y muy moderno, os lo aseguro. Es decir, no, esto ya es el siglo XXI, tal cual. El año 2000 nos parece lejano, pero antes cuando hablamos, ¿te acuerdas cuando éramos niños? El año 2000 nos parecía, íbamos a andar en naves espaciales y tal. Y hoy pensamos en el año 2000 y hasta nos parecen, pues es una cosa viejuna, ¿no? Tipos vestidos con pasado hace 22 años, los pantalones aquí, música que ya no se escucha y cosas así. Y han pasado 20 años, 22 años, claro, ¿no? Fíjate. Entonces, lo que hizo fue eso, y así consigue montar su régimen. Él se muere a mitad de camino, en el año 2013, y ahí está la duda. ¿Esto va a continuar o no? No lo sabe. Pero ya para entonces el régimen está total y absolutamente infiltrado por los cubanos. De hecho, Nicolás Maduro eso ya no aparece ahí porque yo me quedé en Chávez. Pero Nicolás Maduro es un producto de la inteligencia cubana y bien, ¿por qué van a prescindir de algo tan interesante como es Venezuela? Que en su momento fue uno de los principales productores de petróleo. Esto que decía Churchill, ¿no?
si instauramos el socialismo en el desierto, escasearía la arena. Bueno, pues en Venezuela ha llegado a escasear el petróleo. Con eso os lo digo todo, ¿no? Si nos lo implantasen a nosotros, en Madrid terminaría escaseando el buen humor, que es la principal materia prima de los madrileños. Bueno, ¿qué tal vas? Bien. Esto, bueno. Claro. Bueno, el apósito se mantiene. Que dar un bocata de jamón, como esos que te dan cuando vas a donar sangre. ¿La trita se mantiene? ¿No se despega? No, está bien. Vale, pues perfecto. Sí, ha sido un corte muy superficial. Bueno, pero está... Si no hubiéramos llamado al SAMUR, tío. Bueno, hubiéramos interrumpido, evidentemente. Vamos a ver, entonces, llevamos ya 1h05 de conferencia por parte de Fernando, de preguntas mías, pero ahora es el momento en que os pregunto, ¿quién quiere hacer la primera pregunta?